Los caníbales más peligrosos de la historia. El mal en su máxima expresión. En todo el mundo, la historia criminal ha registrado casos estremecedores de personas que no solo mataron, sino que además consumieron carne humana de sus víctimas. Estos criminales han marcado épocas con horrores inimaginables, mezclando deformidades psicológicas con contextos sociales o históricos particulares. En este documental recorreremos 10 de los casos más escalofriantes, presentados en orden descendente de menor a mayor gravedad. Para cada uno incluiremos datos clave como nombres, fechas de nacimiento y muerte, país, detalles del delito, víctimas, método, número de asesinatos, rituales o canibalismo post-mortem, modo de captura, condena y destino final. Comenzamos por el número 10, nos encontramos con Anthony Morley, quien nació en 1972, un exmodelo británico. Morley saltó a la prensa no por sus desfiles, sino por un crimen atroz. En octubre de 2008 asesinó a su pareja, el ejecutivo de revista Damian Oldfield, lo desmembró y llegó a cocinar parte de su carne. La sangrienta escena ocurrió en su piso de Leeds. Tras apuñalar a Oldfield, Morley le cercenó un muslo y lo puso a cocinar. Él mismo, empapado en sangre, salió más tarde a un local cercano pidiendo auxilio. Detenido poco después, Morley fue juzgado y declarado culpable. En octubre de 2008 fue condenado a prisión de por vida en Reino Unido, donde permanece recluido. Este caso estremeció por el perfil típico del asesino, un modelo glamoroso y ex reina de belleza gay, lo que contrasta con el salvajismo de su crimen. Se desconoce que Morley haya mostrado remordimiento, y su caso alimenta el morbo sobre cómo la fama o el éxito público pueden ocultar monstruosidades personales. En el siguiente escalón, en el puesto número 9, tenemos al francés Nicolas Cocaigny. Nació en 1971, apodado el caníbal de Rouen. Cocaigny era interno en la cárcel de Rouen, Francia, cuando el 3 de enero de 2007 mató a su compañero de celda, Thierry Baudry, de 31 años. Tras una disputa al parecer por razones de higiene en la celda, Cocaigny lo golpeó y ató, luego lo apuñaló con unas tijeras y lo asfixió con una bolsa de plástico. Testimonios judiciales relatan cómo abrió el pecho de Baudry con una cuchilla, extrajo lo que creyó el corazón y probó la carne cruda por curiosidad. Primero comí un poco crudo, lo hice por curiosidad, por instinto, sin pensar. Según su propio relato ante la corte, quería comerse el corazón, para tomar su alma. En realidad, terminó comiendo parte del pulmón izquierdo y músculos pectorales con ajo y arroz que había dejado en su celda. Una tercera persona que vivía en la celda huyó fingiendo dormir. El asesinato se descubrió al aparecer el cadáver mutilado ante los guardias. Cocaigny fue arrestado inmediatamente y confesó en su juicio. Padecía graves trastornos mentales. Sus abogados alegaron que era completamente loco. En junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión, con 20 años de encierro estricto por asesinato con agravantes de tortura y canibalismo. Su caso ilustra la crueldad en un ambiente carcelario, donde la violencia preexistente se volvió caníbal. Cocaigny sigue vivo en prisión. Dado su estado psicológico, nunca podrá ser declarado rehabilitado. Pasamos al puesto número 8, donde aparece Stephen Griffith. Nació en 1969, conocido como el caníbal del Ballesta, de Bradford, Reino Unido. Griffith era estudiante de doctorado en criminología cuando, en 2009, asesinó y descuartizó a 3 trabajadoras sexuales: Susan Rushworth, de 43 años de edad, Shelley Armitage, de 31 años y Susan Blamires, de 36 años. Se llamó a sí mismo Crossbow Cannibal, caníbal del Ballesta, después de que su propio cuidador viera en las cámaras de seguridad cómo llevaba a una cuarta víctima al piso con una ballesta en mano y luego la arrojaba por la ventana. El cuerpo de Blamires fue descuartizado en 81 pedazos, muchos de ellos arrojados al río Aire. Una búsqueda policial, incentivada por imágenes de CCTV, halló partes del cráneo de la víctima clavadas con un rayo de ballesta, así como el torso en un gran saco. Tras su detención en mayo de 2010, Griffith confesó sin remordimientos los crímenes. En los interrogatorios admitió haber canibalizado a sus víctimas, contó haber comido los muslos de Rushworth y partes del cuerpo de Blamires.
En diciembre de 2010 se declaró culpable y fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de salida. El fiscal lo describió como monstruoso y carente de emoción al admitir sus actos. No se le conocen asesinatos anteriores confirmados, pero Griffith sugería haber matado a otras 2 prostitutas, lo cual nunca pudo verificarse. Actualmente permanece encerrado en Inglaterra. Este caso destaca la convergencia de locura y planificación meticulosa. Formaba parte del mundo académico de criminología y parecía un vecino normal, lo que causó incredulidad a la comunidad de Bradford. En el puesto número 7 figura una de las pocas mujeres de esta lista, Leonarda Cianciulli, 1894 a 1970, italiana apodada la Jabonera de Correggio. Entre 1939 y 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, esta ama de casa italiana asesinó a 3 amigas y clientes: Faustina Setti, Francesca Soavi y Virginia Cacioppo, en su pequeña aldea de Correggio. Cianciulli, profundamente supersticiosa y desesperada por proteger a su único hijo que había sido enviado al frente, creía que los sacrificios humanos garantizarían su bienestar. Engañó a sus víctimas con promesas de matrimonio o trabajo, luego las envenenó con vino, las descuartizó y trituró sus cuerpos con lejía para fabricar jabón y pasteles con su grasa y sangre. Por ejemplo, la primera víctima, Faustina Setti, fue engañada con la promesa de encontrar novio. Al caer inconsciente tras beber vino envenenado, Cianciulli la decapitó y luego cocinó partes de su cuerpo para hacer jabón y una especie de budín sangriento. La desaparición de la tercera víctima alertó a la policía, que rastreó la sangrienta escena al pie de su casa. En 1946, Cianciulli fue condenada por estos crímenes macabros a 33 años de prisión según la sentencia judicial, de los cuales cumpliría 30 años de cárcel y 3 en un hospital psiquiátrico. Pasó sus últimos años en el manicomio de Pozzuoli, donde murió en 1970. Su caso muestra cómo el contexto histórico, la superstición italiana de la época y la desesperación por la guerra y su profundo trauma personal convergieron en delitos atroces. Cianciulli se convirtió en un icono del terror criminal, estudiado en la criminología italiana incluso décadas después. En el puesto número 6, viajamos al Japón de los años 80 para conocer a Issei Sagawa, 1949 a 2022, apodado el Caníbal de Kobe. Sagawa era un estudiante japonés que estudiaba literatura francesa en París cuando, el 11 de junio de 1981, asesinó a la estudiante holandesa Renée Artevelde de 25 años en el apartamento que compartían cerca del barrio latino de París. Después de dispararle por la espalda, Sagawa mutiló su cuerpo, decapitándola, y durante los siguientes días consumió partes de ella. El relato oficial indica que asesinó a Artevelde y luego mutiló, canibalizó y practicó necrofilia con su cadáver durante varios días. Sagawa incluso preparó carne humana como plato para invitados, sin llegar a servirla porque los golpeos de su puerta lo hicieron huir. Fue detenido poco después cuando intentó deshacerse de evidencias en el Sena. En Francia fue declarado legalmente enfermo mental y recluido en un hospital psiquiátrico solo durante unos pocos años. En 1984 lo deportaron a Japón. No fue juzgado nuevamente allí por este crimen, donde fue liberado en 1986 tras un dictamen médico local que lo declaró sano. Increíblemente, Sagawa vivió libre en Japón, publicando libros y entrevistas, hasta su muerte en 2022. Nunca cumplió prisión y murió de una neumonía a los 73 años. Esta noticia se reportó ampliamente. Su caso impactó tanto en Francia como en Japón, desatando debates sobre justicia internacional y salud mental. La prensa lo llamó Caníbal de Kobe, y su impunidad final siguió escandalizando a las víctimas y a la opinión pública mundial. En el puesto número 5 hallamos a otro japonés infame, Tsutomu Miyazaki, 1962 a 2008, conocido como el asesino otaku o el Drácula humano de Japón. Miyazaki mató a 4 niñas pequeñas, de 4 a 7 años, entre agosto de 1988 y junio de 1989 en Tokio y la prefectura de Saitama. Convocaba a las niñas haciéndose amigo y luego las secuestraba en su coche. Según la investigación, las asesinó con saña, las desmembró y torturó sus cuerpos. Además, robó y guardó trozos de los cuerpos como fetiches,
y en varios casos incitó a las víctimas a ingerir su propia orina antes de matarlas. El informe médico señaló que, tras matarlas, Miyazaki se dio el gusto de canibalizar un poco la carne de las víctimas y las violó incluso después de muertas. En el juicio, su defensa intentó alegar trastornos mentales por la influencia de la cultura otaku, pero el tribunal lo consideró plenamente sano. Fue arrestado en julio de 1989 en Hachioji al ser confrontado por la policía, tras las pistas dejadas en la escena de los crímenes y las confesiones en su diario. Finalmente fue condenado por 4 cargos de asesinato agravado y sentenciado a muerte. Miyazaki pasó casi 2 décadas en el corredor de la muerte y fue ejecutado en 2008 por horca. La pena de muerte en Japón se aplica por ahorcamiento. Este caso provocó pánico social en Japón, generó multitud de debates sobre cultura pop y moral en la juventud, y mostró el nivel extremo de perversión infantil con que actuó Miyazaki. El puesto número 4 lo ocupa un personaje de leyenda en Estados Unidos, Albert Fish, 1870-1936, un asesino en serie estadounidense. Fish era un anciano bonachón de Nueva York, pero escondía deseos perversos. Entre 1924 y 1932 mató al menos a 3 niños pequeños, entre ellos la niña Grace Budd de 10 años. Su método era torturarlos brutalmente con instrumentos caseros, cuchillas, serruchos, planchas calientes, y luego consumía partes de sus cuerpos. Fish enviaba aterradores mensajes a las familias. En la más famosa carta a la madre de Grace Budd detalló cómo cocinó a la pequeña Grace y se comió parte de su carne en una olla de estofado, invitando a la madre a participar. La mujer reconoció la letra y alertó a la policía. Tras esta carta, Fish fue detenido en diciembre de 1934. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que era un fenómeno psiquiátrico, pero un jurado lo encontró culpable de asesinato. En enero de 1936, a los 65 años, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Su frialdad al relatar sus actos horrorizó al público. Hasta el final clamó no estar loco. Fish era conocido como el hombre gris o el vampiro de Brooklyn. A día de hoy es uno de los asesinos caníbales más estudiados de la historia criminal de Estados Unidos por la monstruosidad de sus actos. En el puesto número 3 aparece Armin Meiwes. Nació en 1961 en Alemania, apodado el caníbal de Rotemburgo. En marzo de 2001, Meiwes contactó por internet con un voluntario anónimo, Bernd Jürgen Brandes, de 43 años, que aceptó ser comido. Ambos hombres llegaron a probar carne humana juntos. Se amputaron parte de sus genitales y los comieron con un poco de vinagre y una salsa. Luego Meiwes asesinó a Brandes y consumió en gran cantidad su carne, cabeza, mejilla, brazo, etc., durante días. Todo esto ocurrió en su casa familiar en Bustefeld. En diciembre de 2002 la policía alanó con acento agudo la vivienda alertada por la familia de Brandes, que había perdido contacto, y encontró restos humanos congelados y fotografías horribles. Meiwes confesó lo sucedido. En el primer juicio en el 2004, fue condenado a 8 años de cárcel por homicidio involuntario. Los jurados dudaron del acuerdo voluntario, pero tras apelaciones se le juzgó de nuevo en 2006 y finalmente fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato. El caso conmovió al mundo porque involucraba canibalismo consensuado. Meiwes, ex técnico informático, se convirtió en objeto de documentales y estudios psicológicos. Algunos indicios de su infancia indican fuertes traumas relacionados con su madre dominante. En las cárceles alemanas actuales permanece recluido, cumpliendo una condena de por vida. Su otro apelativo, Der Metzgermeister, el maestro carnicero, proviene de su afición a la cocina macabra con carne humana. El puesto número 2 lo ocupa uno de los más notorios asesinos en serie de Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, 1960 a 1994, conocido mundialmente como el caníbal de Milwaukee. Entre 1978 y 1991 asesinó a 17 jóvenes hombres y adolescentes en Wisconsin y Ohio.
Dahmer reclutaba a jóvenes vulnerables, los llevaba a su apartamento, donde los drogaba y apuñalaba. Después, descuartizaba los cuerpos, practicó necrofilia y preservaba partes anatómicas, cráneos, genitales. En al menos varios casos, admitió haber consumido la carne de los cuerpos, cocida en guisos, con la excusa de no dejar restos. Un diario judicial señala: muchas de sus últimas víctimas involucraron necrofilia, canibalismo y preservación permanente de partes del cuerpo. Su macabra colección incluía clavos y pinturas con la sangre de las víctimas. Dahmer fue detenido el 22 de julio de 1991 cuando uno de sus víctimas logró huir y alertar a la policía, que encontró en su departamento un cráneo en la nevera. Tras largo proceso, en 1992 fue condenado a 15 cadenas perpetuas en total equivalentes a 941 años. Pasó apenas 3 años en prisión, pues el 28 de noviembre de 1994 fue asesinado por un compañero de cárcel, Christopher Scarver. Dahmer era un joven aparentemente tímido que sin embargo albergaba impulsos obsesivos retratados en diarios de adicción a la pornografía y la soledad. Su caso, que horrorizó a la sociedad de finales de los 90, inspiró películas y libros, y levantó dudas sobre la vigilancia policial ante casos de desapariciones en Chicago y Milwaukee. Finalmente, en el puesto número 1, encontramos al soviético Andrei Chikatilo, 1936 a 1994, apodado el carnicero de Rostov. Es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos y brutales de la historia. Chikatilo asesinó al menos 52 personas, entre niños y adultos, entre 1978 y 1990. Su método comenzaba en estaciones de tren donde engañaba a sus víctimas, luego las llevaba a lugares remotos, las torturaba, mutilaba y, en muchos casos, consumía trozos de sus cuerpos. Lo excepcional es la cantidad y el tiempo. Mató por 12 años sin ser detectado, en parte por las fallas policiales en la URSS. Su infancia estuvo marcada por el hambre extremo de la posguerra. Durante la gran hambruna ucraniana de los años 30 se conoció que la madre de Chikatilo le había contado que un hermano mayor suyo había sido comido por los vecinos. Esta leyenda, aunque no verificada, lo afectó profundamente, e incluso él admitió que eso lo llevó a antropofagizar a algunas de sus víctimas en la edad adulta. Arrestado finalmente en noviembre de 1990, en sus confesiones Chikatilo mostró total frialdad, guió a la policía por los escenarios de sus crímenes y explicó cómo actuaba. Fue declarado culpable de 52 asesinatos y sentenciado a muerte. El 14 de febrero de 1994, a los 57 años, fue ejecutado por fusilamiento en la prisión de Butyrka en Moscú. Este veredicto siguió las antiguas prácticas soviéticas. La Unión Soviética no abolió la pena de muerte para asesinatos múltiples hasta finales de los 90. El caso de Chikatilo reveló horrores insospechados. La policía soviética tuvo que superar tabúes ideológicos, no se creía posible el crimen serial bajo el comunismo. Hoy en día, Chikatilo es sin duda el ejemplo máximo de asesino caníbal. Su nombre permanece grabado como sinónimo de mal absoluto, recordándonos que incluso en las sociedades vigiladas pueden campar a sus anchas psicópatas consumados. Estos 10 criminales representan las historias más aterradoras de antropofagia criminal. Cada caso tiene tras de sí un contexto, desde la brutal postguerra soviética de Chikatilo, pasando por la superstición de la Segunda Guerra Mundial italiana de Cianciulli, hasta las desórdenes psicológicos particulares de Sagawa o Miyazaki, pero todos comparten una característica: la capacidad de infligir un horror inconcebible. En muchos de estos casos también estuvo presente la enfermedad mental, la obsesión o la devoción demente. Por ejemplo, Mae West encontró en internet un voluntario para realizar su fantasía, Cianciulli hacía sus sacrificios por superstición, Dahmer sufría de parafilias extremas, Griffith estudiaba criminología mientras mataba. Las motivaciones varían, pero la crueldad es uniforme. Al cerrar este recorrido, queda claro que detrás de cada número hay una historia tragicómica, un parásito de la sociedad que explotó debilidades personales y del entorno para cometer actos inimaginables. Los horrores detallados: víctimas torturadas, rituales caníbales,
piezas de carne humana cocinada son reales. Esperamos que este viaje escalofriante sirva también como reflexión. La maldad más extrema no conoce fronteras geográficas ni culturales, y siempre existirá la necesidad de sistemas legales y psiquiátricos sólidos que los detecten y detengan a tiempo.